Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer repaso situación actual de Bitcoin, pero antes de comenzar te voy a sugerir que te suscribas a la newsletter. ¿Por qué? Porque entre otras cosas mando información relevante, como la última newsletter que envié esta semana pasada sobre mi perspectiva de situación de índices americanos. Comentaba que estaba cayendo bastante y que podría estar acercándose a una zona interesante. En este primer gráfico comentaba que el VIX estaba alcanzando niveles donde previamente el mercado se giró fuertemente al alza. Aquí vimos el detalle. Como observamos, cada vez que el VIX alcanza ciertos niveles, como estos que marco aquí, el mercado genera giros a partir de ellos. ¿Esta vez también sucederá? ¿También a partir de aquí sucederá un giro? No sabemos. Fijaos en esta situación en la que el VIX alcanzó esa zona, pero siguió subiendo. Es decir, el VIX alcanzó la zona y siguió bajando antes de alcanzar ese último pico, ese punto de inflexión donde se giró definitivamente. En el momento de enviar esta newsletter, 4 de marzo, actualmente estamos a 8 de marzo, han pasado 4 días, el mercado ha caído un poquito más. ¿Vale? Entonces, por sí sola la señal no te va a decir cuando tú tienes que tomar tu decisión de comprar o vender. Simplemente te informa acerca de la situación actual y que puede ser potencialmente interesante para valorar una oportunidad. Además de esto, comentaba también otros indicadores técnicos que nos informaban de, pues quizá, en definitiva, de un exceso de mercado, de una potencial situación de sobreventa y que comienza a ubicarse en zonas donde es interesante buscar compras, ¿vale? Aquí también vemos una excitación en el mercado de opciones cuando este nivel de HEX alcanza unos niveles mínimos. Vemos la línea verde que es el índice del SP, el SP500. Vemos como tras alcanzar mínimos el SP va para el alza, alcanza mínimos, alza, alcanza mínimos, alza. En esta zona, en esta cota, cada vez que alcanza mínimos, el mercado inicia movimientos al alza, como aquí vemos. Mínimos alza, cada vez que alcanzo esos niveles el mercado se fue para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Además de esto, evidentemente hay más input, más indicadores que están marcando medio extremo. Negociación de put como nunca antes vista, sugiriéndonos un posible suelo de mercado, ¿vale? Sugiriéndonos un posible suelo de mercado. Y comentaba también situación de gráfico. Nos encontrábamos en ese punto y planteaba la hipótesis de, ojo, soporte de la estructura, está apareciendo mucho volumen, está recogiendo mucho la vela, es probable que se pueda activar, ¿por qué no?, la situación de el escenario de potencial shakeout. Cuidado con esto. Si más bien decía que para confirmar dicho escenario tenemos que validar ese shakeout. ¿Cómo se valida un shakeout? Viendo posterior reacción alcista del precio. Todo lo que no sea ver posterior reacción alcista del precio, no estaríamos confirmando ese desequilibrio al alza. Entonces marcaba esta zona como la primera para empezar a confirmar con cierta confianza que el escenario realmente era válido, se activaba y podríamos valorar compras. Entonces, ¿qué hizo el mercado? Hemos visto que ha seguido cayendo. De igualmente, estamos viendo, como veremos ahora, ciertos mechazos por abajo que nos puede sugerir, ¿por qué no?, entrada de compra. Además de eso, me gustaría comentar que, ya sobre el gráfico, si analizamos con esta herramienta que tengo aquí delante eh, la situación estacional de marzo en el SP500, os resumo rápidamente, vemos que el 75% de todos los datos, aquí datos de 2006 al 2025, el 75%, la mayor extensión hacia abajo ha sido de un 4,39. El 75% nos marca un 4,39 de mayor extensión hacia abajo. Considerando, por tanto, que esta extensión, estos niveles, nos puede también sugerir una cierta condición de sobreventa utilizando este patrón estacional, ¿vale? Si nos vamos al gráfico, yo tengo marcado por aquí que la extensión del 75% de todos los datos de marzo, del SP500, datos de 2006, ya estaría también alcanzada. ¿Quiere decir esto que de nuevo se va a girar? No, quiere decir que es una muestra más, es un input más, es una evidencia más de que el mercado está sobrevendido.
No quiere decir que se tenga que girar ya, pero está sobrevendido y eso es objetivo. Eso es ciertamente objetivo por análisis de precio, por análisis de volumen, por lo que estamos viendo en los flujos de opciones y por lo que estamos viendo vía estacionalidad, ¿vale? Punto número 1 e importante, el mercado está sobreextendido hacia abajo. ¿Qué más? En mi Twitter comentaba también, estacionalmente, mes de marzo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Gráfico de los últimos 5 años. Gráfico de los últimos 5 años, observamos mes de marzo, inicio a fin, el primer tramo del mes de marzo es bajista. En estos primeros 5 años, es decir, desde el 2020 al 2025, el primer tramo de marzo es bajista. De momento se está cumpliendo. Observábamos también, comentaba que gráficos de 10 y 15 años, este es el gráfico de 10, esto es mi cuenta de Twitter, me puedes seguir si te apetece, gráfico de 10 años, mismo patrón prácticamente. Gráfico de 15 años, que lo tenemos aquí, 15 años, prácticamente mismo patrón, aunque ya empieza un poco a aplanarse la curva, ¿vale? O sea que podemos sugerir que a grandes rasgos, 5, 10, 15 años tiene como, sobre todo, hasta esta parte, pero yo más me decantaría con esta primera parte del mes bajista, para a partir de ahí tener un tramo al alza. Un tramo al alza bastante interesante. Bastante interesante. Y por último, comentaba que la cosa cambia ligeramente si afinamos y filtramos por años post-elección, como es el 2025. En ese escenario, en los últimos 25 años, de los cuales tenemos 6 años post-elección, se observa un comportamiento algo distinto. Primera semana ligeramente bajista y a partir de ahí alzas moderadas. Es decir, cuando tenemos años post-elección, el patrón estacional es una semana prácticamente lateral bajista y a partir de ahí tenemos ciertos repuntes, lo cual suaviza un poco la curva que hemos visto en años estacionales completos. Entonces nos cuadra un poco las caídas que estamos viendo esta primera semana y también nos cuadra, ¿por qué no?, empezar a buscar, si no bien desde ya, quizás ya a más tardar la semana que viene, alzas en el índice, ¿vale? Aunando un poco todo, que yo creo que ahí está un poco la clave sobre lo que, en cómo deberíamos trabajar, no simplemente trabajar con una herramienta y ya, sino un poco abordar de manera más integral lo que es el análisis de la situación del mercado, analizando vía estructura, vía precio, vía volumen, cierto flujo de opciones, estacionalidad, también muy interesante, podemos empezar a cuadrar con un poquito más de sentido lo que es el puzzle, ¿vale? Y os recomiendo que abordéis también esta forma de entender el mercado. Ya yéndonos al gráfico, dejamos atrás esta extensión mínima de marzo y ¿qué observamos? Vemos que objetivamente el mercado, hablamos de que se encuentra rompiendo esa zona de soporte, podemos identificar máximo también por arriba, se encuentra rompiendo la zona de soporte, muy interesante y muy importante el volumen. Muy interesante y muy importante el volumen. No descarto para nada que nos encontremos en esta situación. Dada la situación tan sobreextendida que tiene, bajo mi punto de vista subjetivo completamente, el índice, me parece que podríamos estar en una situación muy interesante. Muy interesante, ¿vale? Dicho eso, necesitamos confirmar que realmente estamos ante una sacudida y esto se hace sí o sí con la recuperación de niveles, con la recuperación de batallas, como siempre comento, con la recuperación de batallas. La primera batalla que debe recuperar es por lo menos, posicionarse por encima de ese nivel. Por lo menos posicionarse por encima de ese mínimo. Es decir, estamos aquí, que empiece a recuperar un poquito. Necesitamos ya ver cierta fortaleza alcista de manera mucho más evidente. Ojo que estamos viendo algo. Estamos viendo, porque en las últimas sesiones lo que ha hecho el mercado, y ahora pasaremos a revisar el intradía, lo que ha hecho el mercado es estar cayendo durante la sesión prácticamente overnight, la primera parte de la sesión regular, y luego subir, a última hora subir, cae y luego a última hora sube, cae y a última hora sube. Y todo eso nos está dejando, y es una evidencia de todas esas mechas que vemos por la parte inferior. 1, 2, 3 días con un volumen relativamente alto y cierre alejado de mínimos. Eso, por puro análisis tradicional VSA, nos sugiere entrada
posible entrada de compradores, posible absorción. Esa posible absorción, en definitiva, también se acompaña con cierta compra, la cual genera que el mercado se desplace hacia arriba, en este caso a final de sesión, ¿vale? Entonces, cuidado con eso porque vía precio-volumen estamos observando también el posible posicionamiento ya de los compradores. Cuidado con eso. Y sucede sobre una zona interesante de soporte donde se entiende que han cogido liquidez, han roto esos mínimos, están rompiendo esta antigua zona. Podría ser perfectamente una búsqueda de liquidez para iniciar a partir de ahí un escenario alcista. Ese va a ser mi planteamiento inicial ahora mismo. Mi planteamiento inicial se basa en eso, en que entiendo que el mercado está ciertamente sobrevendido. Si tiramos un canal de regresión desde el máximo a mínimo y podemos compararlo con eso, podemos compararlo con la última gran caída, con el tema del carry trade, vemos una dinámica ciertamente distinta. Fijaos el momentum que lleva esto. Fijaos el momentum que lleva esto. Esto es probable que siga cayendo de aquí. Es poco probable, bajo mi punto de vista. Es poco probable. Por dinámica de precio, es poco probable. Y por lo que estamos viendo, aunando ese puzzle, como digo, de estacionalidad, flujo de opciones, etc. Aquí por lo menos tenía algo de soltura el precio. Te hace una buena redistribución para continuar, luego acumula todo de una tacada y sube. Aquí está tirando sin frenar. ¿Y cuál es el razonamiento de todo esto? Si nos vamos a nivel fundamental, yo no soy para nada experto, hago un disclaimer de tema fundamental. La verdad es que directamente, pues mira, te digo que no me interesa porque me parece que nos cuentan una película que nadie sabe realmente si es así, qué es lo que está pasando, qué puede pasar, qué no, previsiones, nadie sabe. O sea, hasta los que se supone que saben no aciertan una, la verdad, sinceramente. Entonces, ¿para qué te vas a romper la cabeza estudiando macroeconomía, geopolítica y no sé qué, y flujos de tasas y guerras comerciales y no sé qué, cuando esto cambia todos los días y cuando nadie sabe realmente a ciencia cierta qué va a hacer el mercado? Todo el mundo reacciona a las noticias. ¿Para qué vas a analizar realmente las noticias? Quiero decir, ¿qué previsión puedes tener tú la semana que viene sobre si Trump va a hacer una cosa y va a hacer la otra? Si ahora mismo el mercado es Trump dependiente. Hoy se levanta, dice un tuit y cambia absolutamente todo. Y la pequeña reflexión aquí es, ¿tan mal está el asunto? Más allá de ciertas valoraciones que se están corrigiendo, ¿tan mal está el asunto? Me refiero como para que algunos digan que eso que se va a caer a 4.000. Yo no creo que esté tan mal. Yo creo que el mercado está reaccionando a una incertidumbre que Trump ha generado. El mercado al final lo que necesita es tranquilidad. Para que un mercado suba, tiene que estar tranquilo. Necesita certeza. Los inversores necesitan depositar su dinero con la tranquilidad, con la garantía de que el mercado no se va a desplomar. Y Trump ahora mismo, bajo mi punto de vista, subjetivo y posiblemente no acertado, no está proporcionando eso. Hoy te subo aranceles, mañana te los quito, pero te quito solo una parte, pero te las pongo en el otra, y mañana me reúno con Zelensky y hablo de Putin mal, y al otro con China comercial, y al otro con... O sea, es un entorno que genera mucha incertidumbre. Incertidumbre para mí igual a volatilidad. Volatilidad para mí igual a miedo. Y miedo igual a ventas. Porque nadie quiere estar en el lado equivocado. Nadie quiere dar un mal paso que le pueda pillar a traspiés y comerse una bola de bajadas infinita. Entonces, yo creo que gran parte de las caídas vienen por la incertidumbre a la que Trump está sometiendo al mercado. No viene porque el NFP haya salido muy malo, no viene porque no se esté controlando el desempleo, no viene porque, o sea, los niveles de los eventos macroeconómicos no están siendo tan malos. No están siendo tan malos como para que estemos volviéndonos medio locos. ¿Vale? Yo creo que todo lo contrario. Creo que podría presentarse una oportunidad interesante para comprar. ¿Vale? Siempre y cuando, insisto, siempre y cuando nos confirme ahora con una buena muestra de fortaleza, un buen reingreso primero a esta zona, posteriormente a esta otra zona, un buen reingreso aquí, un buen reingreso aquí, podría activarnos el escenario de potencial shakeout y sinceramente yo creo que podría irse al máximos fácil.
¿vale? Podríais a máximos, fácil. Ese es mi escenario, aunando un poco de perspectiva de lo que estoy viendo de la volatilidad, incertidumbre, del miedo que se ha generado en el mercado, junto con la estacionalidad y junto con el análisis de gráficos. Es una zona perfecta para que estén liquidando. ¿Puede bajar un poco más? Pues mira, aquí tiene un gap que podría ir a cubrir perfectamente. O sea que te haga algo tal que así y que cubra y que luego se vuelva a ir. Puede cuadrar perfectamente, ¿vale? Yo creo que más temprano que tarde vamos a ver como poco deberíamos ver alguna reacción alcista si nos tiramos unos niveles para ver proporcionalmente dónde nos encontramos. Como poco una visita al 50% de todo este movimiento se podría ver. Se podría ver perfectamente. Ahí será la clave. Ahí será la clave. Si nos marcamos eso como el gran soporte, hemos dicho que el 50% puede estar por ahí, podríamos ver un movimiento hasta estos niveles y la anatomía, como siempre digo, que tenga ese movimiento alcista va a determinar la calidad del siguiente escenario. Si esto revierte fuertemente, vamos a activar definitivamente el escenario de shakeout. Y si esto no revierte fuertemente, sino que revierte poco a poco, vamos a considerar que esto se trata de un movimiento impulsivo, movimiento correctivo para nuevas bajas del precio. Para que veamos un poco la dinámica, yo estoy sesgado ahora mismo largo porque no veo que se haya roto estructuralmente nada, porque veo que es una zona muy interesante que pueden estar sacudiendo, porque veo que estacionalmente me cuadra, porque veo que estadísticamente me cuadra. Sesgo largo, eso no quiere decir a que yo vaya en contra del mercado. Si el mercado a mí me confirma que esto, en vez de sentido de sacudida para continuaciones y nuevos máximos, tiene sentido de ruptura bajista efectiva, si me confirma ruptura bajista efectiva, me cambiaré de chaqueta y empezaré a buscar posiciones en venta. ¿Vale? Y podríamos ir a buscar pues, estos mínimos o incluso los mínimos de más abajo. Pero tenemos que esperar, al ser una metodología reactiva, análisis de gráficos, que el mercado nos diga eso. ¿Cómo nos empieza a confirmar que la ruptura bajista es efectiva y no se trata de una sacudida? Debería generarnos valor fuera de la estructura. Eso como señal inicial. Si rompe con momentum, como lo ha hecho, acompañado por volumen, y me empieza a generar valor, me empieza a generar un nuevo rango fuera de la estructura, fuera de la gran estructura, aquí deberíamos estar pendientes para buscar algo como esto. Y aquí sí que podríamos visitar. Algunos hablan de los 5.000, pues posiblemente. Aquí sí que podríamos ir a visitar esa parte baja, todo este volumen, y ahí veríamos. Se trata de plantear escenarios que vayan en línea con el panorama actual. Yo, para cortos, necesito ver algo como esto. Que el mercado me genere un movimiento alcista que no tenga características impulsivas, sino que tenga características correctivas, y ahí valoraría. Esto, insisto, puede ser que me haga un rango aquí o que me suba con poco momentum. Cualquiera de esas dos me vale. Si tras un impulso el mercado se mueve al alza sin momentum, deberíamos estar pendientes de seguir buscando ventas. Ni estacionalidad, ni nada que tenga que ver. Porque al final esos son patrones estadísticos que no siempre se cumplen. Tenemos que saber cuál es la lógica fundamental de ese tipo de ventajas, ¿vale? Pero dicho eso, sigo estando sesgado largos porque yo creo que esa mecha me indica compras, yo creo que esa mecha me indica compras y yo creo que esa mecha me indica compras. Y sigo pensando que mañana Trump, cuando diga que los aranceles se levantan y que se ha firmado la paz con Rusia, Ucrania, etcétera, 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 es muy probable que el mercado reaccione positivamente a esas noticias. Y ojo, porque han estado vendiendo al parecer CTAs, volatilidad, un montón de posicionamiento en corto. Todos esos operadores, todas esas ventas en corto, cuando cierren, se pueda producir un short squeeze que se llama. El bombazo que puede pegar es enorme. Porque al parecer han vendido lo invendible. Y esa gente en algún momento tendrá que vender. Si la sobrereacción se acaba, el mercado vuelve a estabilizarse, baja el miedo, Trump deja de decir tonterías y todo empieza a calmarse, el mercado debería volver donde estaba. Es como yo lo entiendo, ¿vale?
Entonces, bueno, más o menos terminamos con eso. Espero que te haya gustado. Si es así, pues suscríbete, comparte y dale a like. Y espero tus comentarios, te leo y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Abrazo.